Questo passo del Vangelo, Este pasaje del Evangelio, il discorso di congedo di Gesù, el discurso de saludo, de despedida de dice che Jesús, va dal Padre dice que Jesús va al Padre e dice che sarà col Padre y dice que estará con el Padre. e chi crede in Lui Y el que cree en Él anche compirà le opere che io compio e ne compirà di più grandi. también realizará las obras que Él cumple y Perché io vado realizará al obras Padre. más grandes porque Él va al Padre. E qualunque cosa chiederete nel mio nome, la farò, Y cualquier cosa perché que il pidan Padre sia al Padre en nombre glorificato mío nel lo haré, Figlio. para que así el Padre Se mi sea chiederete glorificado por qualche el cosa Hijo. nel mio nome, io la farò. Si piden alguna cosa en mi nombre, yo lo haré. Possiamo dire che questo passo del Vangelo di Giovanni Podemos decir que este è pasaje del Evangelio de la Juan dichiarazione es dell'accesso al la Padre. declaración del ascenso al Padre. Il Padre è sempre stato presente nella vita di Gesù e Gesù ne parlò. El Padre siempre ha estado presente en la vida de Jesús y Jesús siempre habló de esto. Andava a orare il Padre Cuando Jesús iba a orar al Padre, e tante volte parlava del Padre come chi ha cura di noi, y muchas veces hablaba del Padre como de aquel que tiene come cuidado de degli nosotros. uccelli, degli gigli del campo. Cuando hablaba de las aves del cielo, de los lirios del Quando i campo, discepoli y también cuando los discípulos gli chiedevano di imparare a orare, cuando los discípulos le pidieron que les enseñe a rezar, il Padre nostro, y Jesús les dijo, sempre Él es el Padre, Padre nuestro. va al Padre, ma in Siempre se questo dirige passo al è molto Padre, forte. pero E en anche este pasaje es muy fuerte, come se aprisse le porte incluso como si abriera las della puertas de la onnipotenza della preghiera. omnipotencia de la oración, Perché io sono col Padre, voi chiedete che io farò tutto. porque yo estoy con el Perché il Padre, Padre ustedes lo fa. pidan, porque se hará todo, porque el Questa Padre está fiducia, conmigo. Esta fiducia confianza nel en el Padre, Padre, esta confianza che è en el capace di Padre fare que es capaz de hacer todo, questo coraggio di pregare. este coraje Per de pregare orar, ci vuole porque coraggio, para orar se necesita ci vuole coraje, lo valentía, stesso coraggio, la stessa se necesita franchezza che per el mismo coraje, la misma pensiamo claridad para predicar. al nostro padre Abramo, Pensemos en nuestro padre Abraham, cuando él, credo che si mercanteggiava con Dio, no? cuando él Per salvare negociaba Sodoma. E se con fossero Dios fino para in fondo i salvar miei, a los habitantes de Sodoma, y si hay menos, almeno y si hay menos, sapeva pero al menos sabía negoziare, negociar, ma sempre con questo coraggio, no? pero siempre Scusi, con Signore, esta ma valentía. Disculpa, Señor, fammi uno sconto, un po' di meno, un po' di meno. hágame un Sempre descuento, il un poco coraggio menos, un poco nella menos. lotta, nella Siempre preghiera. la Perché valentía de la pregare è lucha lottare, en la lottare oración, con Dio. porque orar es Poi luchar, luchar Mosè, con Dios. le due volte Y luego il Moisés, Signore las dos veces aveva que el voluto Señor distruggere il popolo e quiso farlo destruir al pueblo, y por la Mosè intercesión de detto no, Moisés, e ha que detto dijo no al no, Padre, le dijo no al Padre, con coraggio. con Ma coraje. se tu vai a pregare così, Pero si tú vas a orar así, questo è una mancanza di rispetto. esto es una Pregare falta de con Gesù respeto. al Padre, che Hay que può orar fare y ir tutto. con Jesús hacia el Padre, diciendo todo. Coraggio nella preghiera, franchezza Coraje nella preghiera. en la oración, La stessa claridad che ci en vuole la per la oración, predica. la misma que se necesita para la predicación. Abbiamo sentito nella prima lettura Y hemos escuchado en la primera il lectura conflitto ese conflicto nei primi tempi della Chiesa, en los primeros momentos de la iglesia, che i cristiani di origine porque los cristianos de murmuravano, origen griego murmuraban. quel tempo si faceva questo, Miren, desde ese tiempo ya se hacía è esto. un'abitudine della Chiesa. Se ve que es una Murmuravano costumbre en la iglesia. per le loro vedove, Murmuraban porque i sus loro viudas orfani y sus huérfanos non erano ben custoditi no perché estaban bien vivevano in un atendidos tempo di tanta cosa.
Y en ese tiempo los apóstoles estaban ocupados en muchas Illuminato dallo cosas. Spirito Santo, Y Pedro, iluminado por el Espíritu Santo, inventò, diciamo così, i diaconi. inventó, podemos Facciamo decir, una cosa, los diáconos. cerchiamo 7 persone che siano bravi e che Hagamos questi una cosa, uomini busquemos 7 personas que prenderanno sean cura buenas y estos hombres del servizio. cuidarán Il diacono è il custode este del servicio. servizio nella Chiesa. Y por esto el diácono es el custodio del servicio en la Così iglesia. questa gente che ha ragione Y así esta gente que tiene razón de lamentarse, de sia quejarse, custodita bene nei estará suoi bien bisogni. cuidada en sus E noi, necesidades. Y dice nosotros, Pietro, l'abbiamo dice sentito, Pedro, lo hemos e escuchado, noi y nosotros ci dedicheremo nos alla dedicaremos preghiera a la oración e all'annunzio della y al parola. anuncio de la palabra. Questo è il compito del vescovo, Este es la tarea del obispo, orar e predicare. y predicar. Con questa forza che abbiamo sentito nel Vangelo, Con esta fuerza que hemos escuchado en el Evangelio, el obispo es el primero que va al Padre, con esa confianza que le ha dado Jesús, con el coraje, con la parresía, a luchar por su pueblo. il primo compito di un vescovo è pregare. Esta es la primera tarea del obispo, Lo orar. disse Pietro. Lo dice E a Pedro. noi la preghiera e l'annuncio della Y parola. a nosotros la oración y el anuncio de la palabra. Ho conosciuto un sacerdote, santo parroco buono. Yo he conocido a un sacerdote, un párroco santo, bueno, cuando fue Parlava bene, molto donde un obispo lo saludaba, muy amable, y siempre le preguntaba, quante ore al giorno lei prega? Excelencia, ¿cuántas horas al día usted reza? Diceva, perché il primo compito è pregare, Porque la primera tarea es orar, perché è la preghiera del capo della comunità per la comunità. porque es la oración del jefe de la comunidad por la comunidad, es la oración de intercesión al Padre por el pueblo. Preghiera del vescovo, La oración del obispo primo compito. es la primera tarea, orar. E il popolo vedendo al vescovo pregare, Y el pueblo viendo a pregare. al obispo orar, aprende a orar. Lo Spirito Santo ci insegna che è Dio che fa la cosa. El Espíritu Santo nos enseña que es Dios quien hace las cosas. Nosotros los pedimos, pero Él es el quien lo hace. La oración es la que lleva adelante a la iglesia. Y para esto es necesario que los jefes de la iglesia, es decir, los obispos, tienen que ir adelante con la oración. La parola di Pietro è profetica. Esa palabra de Pedro es I diaconi profética. facciano tutto Que los questo. diáconos se dediquen a todo La esto. gente Así la gente estará è ben custodita e ha bien atendida risolto y habremos resuelto i suoi bisogni. el problema y sus necesidades. Pero nosotros, obispos, La preghiera e l'annuncio della parola. la oración y el anuncio de la palabra. È triste vedere bravi vescovi Es triste ver buenos obispos pero indabrati ocupados, in tante cose, ocupados en tantas cosas que, economia, questo che l'altro. como la economía, esto y lo otro, La preghiera è il primo posto. Poi, la oración tiene el primer lugar, después las otras ma cosas. quando le altre cose togliono spazio alla preghiera, Pero cuando las otras cosas quitan espacio a la oración, e la preghiera algo è no fatta per quello funciona. che abbiamo sentito nel Vangelo. Y precisamente la oración sirve para esto que hemos escuchado en el Evangelio. Yo voy al Padre, E qualunque cosa, cualquier cosa, e qualunque cosa chiederete y cualquier cosa que pidamos en mi nombre al Padre, farò, lo haré perché il Padre sia glorificato. para que el Padre sea glorificado. Così va la Chiesa avanti Así la iglesia va adelante con la oración, nella preghiera. con el coraje de la oración, La Chiesa sa che senza questo accesso al Padre porque la iglesia sabe sin esta salida al Padre no puede sobrevivir.
Credo in un solo Dio, Padre onnipotente,